Amén. Que el Señor le bendiga, iglesia. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Es una bendición poder estar aquí, compartir con ustedes, con cada uno de ustedes. Y la verdad que hay que darle gracias a Dios por una semana más de vida. ¿Cuántos dicen amén? Es un privilegio enorme poder estar aquí en la casa de Dios y sobre todo poder decirle gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos permites, por todo lo que tú estás haciendo y vas a hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido una bendición poder conocer, creo, a nuestro Señor. Dice que la palabra del Señor de que Él se presentó ante nosotros y nosotros tuvimos la oportunidad de poder decirle: Señor, queremos conocerte, queremos estar en ti, y que esa fue la mejor decisión que usted y yo hemos tomado a partir de que hemos tomado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso, mi querida y amada iglesia, es lo que hacemos en este lugar, con esa esperanza gloriosa, con esa bendición que tenemos, que un día reinaremos con Él, dice. ¿Cuántos dicen amén? O sea, lo que nosotros estamos haciendo aquí, mi querida amada iglesia, eso tiene un efecto para el día que usted parta de esta vida. Si usted no se recuerda, estamos aquí nada más peregrinamente, dice la palabra del Señor, por un tiempo. De ahí viviremos eternamente con Él. Y ese es el efecto que tiene al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador de nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mire, vamos a hablar un poquito sobre la gracia del Señor, pero un enfoque diferente. Y esto tocaba un poquito mi corazón, porque una cosa es recibir la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa es dar la gracia de Dios que Dios nos ha dado a nosotros. Y para eso vamos a tratar de ver un poco qué es lo que dice la palabra del Señor y escudriñar un poco sobre lo que Dios requiere en el tiempo de la gracia. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia, en el cual hemos recibido la salvación de Dios, un regalo inmerecido, dice la palabra del Señor. Mire, vámonos rápido a lo que es en la palabra del Señor. Primeramente, quizás vamos a buscar Romanos 5, 10, 12. Romanos 5, 10, 12. Y mire lo que dice ahí, qué interesante. ¿Lo tenemos? Amén. Dice de esta manera: Romanos 5, 10, 12 dice: porque siendo, oiga bien, ¿qué éramos? Óigalo bien, porque de aquí vamos a partir y vamos a ver cuál es el término de gracia ya aplicado en nuestra vida para nosotros poder dar de gracia. Dice: porque siendo enemigos ¿de quién? De Dios. Esa era la condición suya y mía cuando nosotros no le conocíamos al Señor, cuando nosotros no le habíamos entregado nuestro corazón al Señor. Dice que a partir de la caída de Adán y Eva, de la desobediencia, todo ser humano que nace ya como ese estándar, como enemigo de Dios. Y bien fuerte, ¿verdad? Es bien fuerte, una palabra muy fuertísima, en el cual, ¿cómo que siendo yo creación de Dios, soy enemigo de Dios? Pues eso es lo que dice la palabra del Señor, que todo aquel que no ha aceptado a Jesús como su Salvador es un enemigo de Dios. Porque mire lo que dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Pero esa es la bendición que nosotros tenemos. Fuimos reconciliados. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. Con Dios, dice. Oiga bien, ¿por qué? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y esa es la bendición más enorme que usted y yo tenemos. Es la noticia más hermosa que usted y yo hemos recibido en nuestra vida, mi querida y amada iglesia. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor y nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, después de ser enemigos por medio de Cristo Jesús, hoy pasamos a ser amigos de Dios, tener esa amistad con Dios.
Y mire, esto parece como algo egocentrista, egocéntrico, nada más exclusivo, pero déjeme decirle que eso dice la palabra del Señor, porque siempre cuando estudiamos alcance decimos esto: ¿será que todos somos hijos e hijas de Dios? ¿Toda la creación somos hijos e hijas de Dios? Por lo que dice la palabra, por lo que dice la palabra, no por lo que digo yo, no por lo que nosotros pensamos o creemos, pero por lo que dice la palabra de Dios. No, una cosa es ser creación de Dios, y cuando estoy hablando de creación, estoy hablando de todo ser humano. Pero dice de que cuando aquel que le recibe a Jesús nos da la potestad, a quien recibe a Jesús le da la potestad de ser hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la importancia de recibir a Cristo Jesús tiene que ver con el hecho de que usted va a ser un hijo y una hija de Dios. Entonces, ahí es donde viene y entra el tiempo de la gracia en el momento que nosotros vivimos. Ahora, recordemos eso, porque ahí es donde viene el punto que yo le digo que es bien como acepto, como si es algo exclusivo nadamente, pero así dice la palabra. Él nos ha escogido, Él nos ha escogido como a hijos de Él. La palabra del Señor llega, la buena noticia llega, y todo aquel que la recibe es un escogido de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el regalo más hermoso que nosotros tenemos, iglesia. Ese es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros, porque éramos enemigos según la base bíblica que nosotros tenemos. Dios se plació en darle ese regalo a usted y a mí, mi querida y amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén y dan gloria a Dios por eso, hermanos en el Señor? Ahora, ¿por qué quiero tratar un poco de la gracia? Mire lo que dice Mateo 10:8. Si lo puede buscar en su Biblia sería buenísimo también. Mateo 10:8. Vamos a ver si es esa cita bíblica. Amén. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Ese no es el punto. De gracia recibiste y de gracia da lo que Dios te dio. Y quiero tratar ese punto porque primero tenemos que analizar qué es la gracia del Señor. Y por aquí tengo un libro que alguien lo conoce muy bien, lo hemos estado estudiando estos días, y es el libro de Alcance, donde tiene un concepto muy bonito. Y dice: la gracia abundante. La salvación no se puede negociar. ¿Cuántos dicen amén? La salvación no se puede negociar, no se puede comprar ni vender. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un regalo de parte de Dios. Y aquí viene Efesios 2:8-9, dice esto: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, se puede imaginar aquellos que puedan decir: por mí mismo o por mis obras, por todo lo que yo hago, soy salvo. No, dice por gracia de Dios, o sea, un regalo inmerecido de parte de Dios, para que nadie se jacte de lo que pueda hacer en esta vida para obtener la salvación. Únicamente nosotros tenemos que darle gloria, honra y honor a nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que pagó el precio por nosotros, y Él por agrado nos dio esa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que nosotros tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, y especialmente la salvación, mi querida y amada iglesia, es gracias a Él, y a Él es la gloria, y a Él es la honra, y a Él es la salvación, a Él es la adoración. Perdón, ¿cuántos dicen amén? Ahora bien, dice: ¿qué es la gracia? Es la misericordia que Dios da a quienes no la merecen. ¿Y quienes no la merecían? Usted y yo, siendo enemigos de Dios, no la merecíamos. ¿Cómo alguien o algún enemigo va a recibir un favor de parte de usted? Hoy pongámonos en el plano terrenal, humano. ¿Cuántas veces nos ha costado a nosotros de darle una bendición a un enemigo? Es muy complicado hacerlo. Ahora, póngase a ver, tal vez en muchas veces que usted ha tenido personas que tal vez usted sea el enemigo de él. No que usted tenga enemigos, porque los cristianos, déjeme decirle, porque por ahí vamos por el tema, no debe de tener enemigos ya. Y esa es la palabra: de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Y ese es el punto que vamos a trabajar en esta hora, porque nosotros ya recibimos la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Hoy nos toca a nosotros dar de gracia lo que nosotros recibimos. Ahora bien, qué difícil es muchas veces que usted y yo, que tenemos enemigos, que nos consideran enemigos, usted tenga que bendecir a esa persona, que usted tenga que darle un regalo, que usted tenga que bendecir a esa persona, ya sea de una forma económica, de una forma que usted tenga que recibirle, de una forma que usted tenga que hablarle, no sé cuál sea la situación. Pero cuando planteamos esto de tener un enemigo, yo creo que es bien difícil, mi querida y amada iglesia. Yo creo que algo humanamente, sin Dios, es muy difícil poder acceder a esto.
Eso fue lo que pasó con Dios y usted. Dice que siendo enemigos, Él nos da un regalo inmerecido, un regalo que no lo merecíamos, un regalo que usted y yo no lo merecíamos. ¿Por qué? Porque estábamos en la condición de pecado, y la condición de pecado es de desobediencia delante de Dios. Pero a Él le plació darle ese regalo a usted y a mí. ¿Cuántos dicen amén? Eso es la gracia de Dios. Entonces, teniendo ese concepto, porque estamos recordando eso para poder llevarlo ya al punto que nosotros tenemos que ejercer la gracia de Dios. Entonces, la gracia es el favor inmerecido de parte de Dios para con Él. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es el regalo más grandioso concedido por Dios a todos los que quieran recibir y que no tiene precio. Esto no tiene precio. El único precio fue el que pagó Jesucristo. Estamos hablando del precio que usted no paga nada. Usted solo recibe al Señor Jesús, usted abre su corazón, acepta su condición de parte de Dios, que sin Él no podemos hacer nada, que sin Él no podemos tener la bendición de estar en una vida eterna con Él. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no se paga nada, mi querida y amada iglesia. Es el regalo más hermoso que podemos tener de parte de nuestro Dios. Descripción de la gracia. Gracia dice, caris, belleza o atractivo. Usted sabe de que el atractivo que hoy tenemos hacia el Padre es la gracia y el favor de Dios, la sangre que ha sido cubierta espiritualmente en nosotros. Por eso dice que hoy entramos gratuitamente al trono de la gracia de Dios, porque es por medio de Jesucristo y por el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Siendo enemigos, mi querida y amada iglesia, es muy difícil entrar en la presencia de Dios. En su misericordia, Dios permite que las personas que no conocen al Señor tengan esos tiempos con Él. Pero aquellos que nosotros ya reconocimos al Señor, que tenemos la gracia, dice que tenemos el acceso de poder entrar al trono de la gracia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora se puede imaginar, después de ser enemigos de Dios, tener ese privilegio de poder entrar gratuitamente, libremente al trono de la gracia del Señor. Eso solamente es la gracia del Señor en usted y en mí ejercida. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estamos viendo, mi querida y amada iglesia. La gracia empieza con Dios, dice. Él no nos ve en nuestra lamentable condición, sino que nos da una mirada favorable. O sea, nosotros siendo enemigos de Él, dice, ellos tienen que estar conmigo, de alguna manera ellos tienen que volver a mí, es mi creación, pero hoy tienen que ser mis hijos. Entonces, no importa que tengamos esa enemistad, pero yo quiero tenerlos. Esa mirada favorable fue para usted y para mí en un día que nosotros conocimos al Señor. ¿Qué es la que produce el milagro de la transformación? Dice Romanos 10:4. Entendiéndolo bien, Cristo concede a quienes creen en Él que ustedes están tratando de lograr por esfuerzos propios, pues Cristo es el fin de la ley. Aclarando de que en el tiempo antiguo del Antiguo Testamento, antes era por la obra de la ley, que tenían que llevar algunos puntos, concluir y hacer algunas cosas para poder estar en los caminos del Señor. Y quienes no la cumplían no estaban dentro prácticamente del requisito de estar en los caminos o estar en la presencia del Señor. Viene el tiempo de la gracia en Cristo Jesús y todo cambia. Es únicamente aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, algo espiritual que nos accede a poder estar dentro de Él. Algo que no se entiende humanamente, mi querida y amada iglesia. ¿Sabe cómo lo entendemos? Es porque el Espíritu Santo nos da testimonio de todas esas cosas. Su palabra, que tiene poder y tiene efecto para que nosotros conozcamos todo esto en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Justificación por la gracia, dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y si nos vamos al plano terrenal, sabiendo que aún esa persona está en problemas con nosotros, aún así Dios dio ese regalo y ese favor hacia otra persona. Y creo que por ahí vamos, esa es la línea que llevamos ahorita. Mire, concluimos, dice Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que ese es el concepto prácticamente que nosotros tenemos de la gracia. Ahora, entendiendo esto un poco, porque es lo general que tenía que hacer, creo que entendemos lo que es la gracia. ¿Cuántos dicen amén? La gracia es un regalo inmerecido. Díganlo conmigo. La gracia es
un regalo inmerecido. Otra vez, a las 3, 1, 2, 3. La gracia es un regalo inmerecido que Cristo nos dio a nosotros, mi querida y amada iglesia. Punto de examen para cuando esté recibiendo alcance. Eso ya lo saben quienes han estado en alcance y quienes van a recibir alcance. La gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Siendo enemigo, Él nos dio ese regalo. Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, porque de gracia recibiste y de gracia tenés que dar. Ay, hermano, en el nombre del Señor. Muchas veces las raíces de amargura nos hacen estar atascados en la vida. La traición de alguien en quien tiene mucha confianza en su vínculo familiar o de amigos. Usted sabe que la traición tiene un efecto muy poderoso para atascar nuestra vida en nuestra vida espiritual. Y le hablo esto porque la gracia tiene que ver con eso. Y la traición muchas veces no es de personas que ustedes conocen, no es personas con las cuales usted no trata. La traición tiene que ver con las personas más íntimas que usted tiene a su alrededor. Esa es una traición. Una traición se da muchas veces quizás entre un matrimonio, esposo o esposa, entre hijos y padres, entre jefes del trabajo, en los negocios, con aquella persona que está realizando ese negocio, porque son personas que están ligadas a eso día con día, en la familia, en los amigos, amigas, allí donde prácticamente llega una semilla para poner una traición, es ahí donde verdaderamente se mira una traición. La traición no es con gente desconocida, no es con gente que nosotros podamos decir la veo de vez en cuando. La traición es con nuestro vínculo más cercano, mi querida y amada iglesia. ¿Por qué estamos tratando esto, mi querida y amada iglesia? Porque muchas veces en nosotros hay raíces de amargura, y esas raíces de amargura solamente el Señor muchas veces las puede tratar en nosotros. Eso sí, si usted está dispuesto a que el Señor pueda tratar eso en usted. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo tenemos que salir de eso, mi querida y amada iglesia. Usted y yo tenemos que salir de esos momentos en los cuales nos han traicionado, han sido cosas muy difíciles a nuestra vida, donde muchas veces aquella persona, en el caso de amistad, después de ser de una gran amistad, se convierte en un enemigo. Oiga bien la palabra, se convierte en un enemigo por esa traición. Pero ¿qué es lo que estábamos estudiando? Dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y la palabra gracia tiene que ver con el perdón. Perdonar a tu enemigo, bendecir a tu enemigo, dar de gracia lo que vos recibiste de parte de Dios. Recordémonos que nosotros éramos enemigos de Dios, por lo tanto tenemos esa bendición de parte de Dios, decir, recibí el regalo más hermoso, pero dice el Señor, hoy lo tienen que dar ustedes. ¿Saben por qué? Porque esta es la vida, y en la vida van a pasar esos momentos. Es imposible que cada uno de los que estamos aquí no pasemos por esa faceta, no pasemos por esos momentos, pero todo aquel que aplica eso va a salir vencedor y va a salir victorioso en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque todo se trata de la reconciliación por medio del perdón que Cristo nos ha dado y nos ha enseñado con su ejemplo, y eso usted y yo lo tenemos que aplicar en nuestra vida. La traición y todo esto atascan mucha mente, y voy ya al ámbito espiritual, nuestro llamado, nuestro propósito que tenemos en la vida. Y yo no sé usted, pero yo tengo claro qué es lo que quiero en esta vida. Poco, poquito, tranquilito, pero tengo claro qué es lo que quiero en esta vida. Seguir sirviéndole al Señor, estar en los caminos de Él, que hasta el día que el Señor me diga hasta aquí, poder estar en los caminos del Señor y hacer de a poco lo que Dios me ha permitido que yo haga en esta vida, de bendecir a mi familia, de estar en esta iglesia hasta donde Dios nos permita, de seguir en el ministerio. Pero en medio de todo eso me voy a encontrar traiciones muy bonitas dentro de mi vínculo familiar, dentro de mi vínculo ministerial, hablando ya, entrando en materia, porque esas son las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Y no hay que tener en poco todo esto, porque esto nos va a hacer crecer en nuestra vida espiritual. Ese es el punto, crecer en nuestra vida espiritual, en nuestro propósito de lo que Dios quiere, de lo que Dios está pidiendo a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? El texto que estamos leyendo dice, echad fuera demonios, sanad a los enfermos y todo esto, y darlo de gracia porque así lo recibiste tú, dice. Pero ahí parece como si hay una confusión, ¿verdad? Y solo quiero tomar el punto, dar de gracia lo que usted recibió de gracia. Pero usted se puede imaginar personas que Dios les ha bendecido por la área de la sanidad. Entonces ahí va y dice, así como vos recibiste de gracia de parte del Señor,
Mira, hay personas que están enfermas, ve y visítale, y impongan sus manos y que declaren la sanidad en esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Lo que usted recibió de gracia, usted lo puede dar de gracia también de parte del Señor. Si nos vamos literalmente a lo que dice la palabra ahí, de que si usted recibió sanidad de parte del Señor, usted recibió un milagro de parte del Señor, usted y yo, mi querida y amada iglesia, estamos en deuda de que si vemos alguna necesidad de alguna persona que está pasando esto, usted y yo tenemos que ir a darle eso, porque de gracia lo recibió, de gracia tiene que darlo también a las personas. ¿Usted sabe por qué? Porque hay mucha necesidad dentro del cuerpo de Cristo, y muchas personas muchas veces dicen, no, el pastor tiene que hacerlo. No, o sea, no me estoy justificando que no lo tengo que hacer, porque yo sé que es parte también de mi vida, de mi ministerio, pero también usted puede ejercer todo esto porque usted lo recibió de gracia. Usted en algún momento ha recibido un milagro de parte del Señor, y cuánto más usted que ha estado en esa condición sabe cómo está la otra persona en ese momento, en un tormento de enfermedad, en un momento que necesita un milagro. ¿Quién más conoce sino más usted, que usted ha pasado ese proceso y se ha conocido el milagro de Dios, poder írselo a presentar a esa persona? ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde el Señor nos hace agente de cambio, de decir, yo lo recibí, esa persona tiene que conocer a Cristo, esa persona tiene que recibirlo en el nombre del Señor, porque quien hace el efecto de todo esto es nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que obra. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Así que ahí tenemos ya el primer reto, mi querida Yamalza. ¿Qué es lo que ha recibido usted de milagro? ¿Qué es lo que ha recibido usted de bendición? Pongámonos ya en el contexto. Lo primero que hemos recibido todos aquí ha sido la salvación, mi querida llamada. Entonces, en ese contexto, nosotros estamos en deuda de predicar la palabra del Señor, de llevar ese evangelio, de llevar esa buena nueva a toda persona y a toda criatura, mi querida llamada iglesia. Por eso está el trabajo hermoso de las células, que es ahí donde usted está aplicando esto sin darse cuenta. De gracia recibió, hoy usted de gracia lo está dando todos los días lunes. Bendito sea el nombre del Señor por su trabajo, su esfuerzo y todo lo que hace los días lunes, porque usted está aplicando eso. De gracia recibió, usted de gracia lo está dando. ¿Cuántos les pagan por estar trabajando en la célula? Nadie. O sea, ¿sabe por qué? Porque no me alcanza el billete para pagarle tal vez lo que hace los días lunes. Pero a quien usted le está trabajando, mi querida y amada iglesia, el Señor le paga, y le paga bien a aquel que le sirve. ¿Cuántos dicen amén? Y no solo eso, mi querida y amada iglesia, Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario por usted y por mí. Es ahí donde se aplica. De gracia recibimos, de gracia estamos dando lo que el Señor nos dio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros no damos de gracia, estamos reteniendo eso que recibimos de gracia, y nosotros no lo estamos dando. El favor inmerecido, aquello que nosotros no merecíamos, hoy nosotros estamos como reteniendo eso a las personas que no lo merecen, porque muchas veces se da ese problema. No, es que esa persona quizás no puede estar en la iglesia, esa persona quizás no se merece lo que Dios tiene que hacer, si nosotros no lo merecíamos tampoco, mi querida y amada iglesia. Y nuestra forma de ver en nuestro entorno tiene que ser: entre más pecador, entre más desobediente, él necesita la gracia del Señor. Entre más defectos pueda tener esa persona, mucha más gracia necesita ese hombre y esa mujer de Dios, mi querida y amada iglesia. Y usted es el agente que tiene que llevar esa palabra ante toda esa persona que necesita de usted. Por eso le digo, qué importante y qué bendición es ese trabajo de célula que usted y yo está realizando los días lunes. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Colosenses 2:14. Colosenses 2:14. Dice: anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ay, Dios mío. Anulando el acta de decretos. ¿Cuál era el decreto para usted y para mí? Primero, que éramos enemigos de Dios, y si había un acta de decreto, era la muerte para el infierno. Así. Era el acta de decreto para que usted y yo estuviéramos en un lugar de tormento. Pero todo eso dice que anulando el acta, fue anulada el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, y Él la quitó de en medio y clavándola en la cruz. Ahora dígame si esto no es gracia de parte del Señor. Dígame si esto no es el favor que Dios nos ha dado a nosotros, el regalo que Dios nos dio a nosotros. Pero bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿por dónde vamos con todo esto? Usted se recuerda de una historia de un hombre llamado José en el Antiguo Testamento.
Y le voy a poner un ejemplo como eso, porque eso nos va a ayudar un poco a entender nuestro contexto, lo que usted está pasando, lo que usted pasa diariamente seguramente. Y es de que este llamado José, desde pequeño, él tuvo una revelación, un sueño, dice, de que Dios le revelaba todas las cosas, de que él, cómo iba a llegar a ser grande, un hombre gobernador en su ciudad, para su país. Pero dice de que de pequeño tuvo esos sueños en los cuales se los contaba a sus hermanos, se los contó a su papá. Y dice que sus hermanos y hasta sus propios padres tuvieron envidia de él. Y hasta en su momento le dijeron que tú eres loco porque estás soñando estas cosas. ¿Acaso le dijeron hasta los mismos padres, tú vas a ser mayor que nosotros? Le dice, ¿acaso tú vas a ser mejor que nosotros? Y empezó desde pequeño esta persona a tener esa retribución en contra de él, donde su propia familia se convirtió sus enemigos. Y usted sabe muy bien que llega el momento donde los hermanos no aguantaron tanto de ver la bendición que tenía de parte de Dios él, que lo echaron a un lugar, a una cisterna, y lo vendieron. A sus padres le dijeron de que lo habían matado en ese lugar. Usted se puede imaginar que sus propios hermanos, que sus propios padres contiendan en todo esto para usted, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene sueños y anhelos con usted. Pero es parte del proceso muchas veces, mi querida y amada iglesia. Digo esto porque muchas veces nosotros como si queremos evitar esto. Y cuando hablo de traición decimos, ¿por qué a mí me traicionaron? ¿Por qué a mí me hicieron esto? ¿Por qué a mí? Parte del proceso quizás, mi querida y amada iglesia. Parte de lo que Dios quiere tratar en usted y en mí muchas veces en nuestra vida, mi querida y amada iglesia. Y conocemos la historia de este José, que dice que después de eso lo llevan a otro lugar, a Egipto, y allá pasan momentos muy difíciles también. Para los padres, él ya estaba muerto porque sus hermanos eso fue lo que declararon. Pero dice que cuando llega allá tiene muchísimos ataques, muchísimas pruebas, donde llega a tal punto que él llega nuevamente a la cárcel. Usted se puede imaginar ese proceso por la traición de sus mismos hermanos, mi querida y amada iglesia, por la traición de su mismo vínculo, de poder pasar toda esa historia. Pero el Señor estaba con él, pero Dios estaba con él, mi querida y amada iglesia, pero Cristo estaba con él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor está con usted, mi querida y amada iglesia. Si usted ha pasado momentos de traición, de personas que usted dice, ¿por qué ha pasado esto en mi vida? Dios está permitiendo ese proceso para que usted vea algo más grande en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Es parte del proceso en nuestras vidas, mi querida y amada iglesia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con José al final? Para resumir todo, dice que él llega a ser el gobernador de Egipto, en el cual por medio de él alimenta a la nación de Israel, el cual llegó un momento donde hasta él mismo tuvo el sueño de las 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, que resumía de que iba a haber abundancia, pero que también iba a haber escasez. Esa era toda la revelación y esa era toda la envidia que tenían los hermanos contra él. ¿Por qué Dios hacía eso con él? Porque el favor de Dios estaba con él. Y yo quiero decirle a usted, mi querida y amada iglesia, el favor de Dios está con usted porque usted es un hijo y una hija de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso muchas veces quizás va a tener problemas, quizás ante su misma familia, la misma congregación, quizás en su trabajo, no sé, porque el favor de Dios está con usted. El favor de Dios muchas veces incomoda a muchas personas, mi querida y amada iglesia, porque usted tiene que llegar a otro lugar, usted tiene que llegar a otro nivel por el favor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en eso, mi querida y amada iglesia. Yo las veces que paso momentos y digo, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué esto? Mi Señor, digo yo. De ahí viene la palabra y el Espíritu Santo y me consuela. Tranquilo, papito, tranquilo, mi hijo. Es parte del proceso que yo te estoy llevando. Algo hermoso tengo preparado para ti en mi tiempo. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Ay, Dios mío. Procesos que nadie quiere pasar. Procesos por los cuales nadie quiere cruzar, mi querida y amada iglesia. El de la traición, el de la ofensa, de aquellas cosas que muchas veces ves dentro de la iglesia, dentro de la familia, especialmente dentro de la familia de la fe. Pero son cosas que usted y yo tenemos que pasar en medio. ¿Sabe qué? Cuando usted tiene claro quién es el centro de todo lo que nosotros hacemos, que es Cristo Jesús, por eso dice, no mirar ni a izquierda ni a derecha, ni a diestra ni a siniestra, sino ver el blanco perfecto que es Cristo Jesús, mi querida y amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando vea todas esas cosas usted de traición, que han pasado problemas, situaciones, clávese en el blanco perfecto que es Cristo Jesús, porque algo está realizando en usted, algo está preparando para usted. ¿Cuántos dicen amén?
De gracia recibiste y de gracia tenés que dar. Aquí viene el efecto, mi querida amada iglesia. ¿Sabe qué es lo que hizo José? Y a mí me encanta esa historia, pero ya al final, todo el proceso que pasó, digo, Dios mío, Dios guarde. Porque fue un proceso tremendo, fue años que tuvo que pasar este hombre prácticamente perdido en el anonimato. Pero después el Señor lo sube a otro nivel, mi querida y amada iglesia, donde dice que queda como el segundo gobernador de Egipto, en una ciudad, en un lugar donde no era su nación, y queda con la confianza del rey, del faraón en ese momento, por la gracia y el favor de Dios, y porque ese hombre se mantuvo fiel, íntegro delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es para usted y para mí, mi querida y amada iglesia. En medio del proceso, en medio de la situación que usted pasa, manténgase íntegro delante del Señor. No se desespere. Dios va a orar a favor de usted. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene la victoria para usted y para mí, mi querida y amada iglesia, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en ese momento, cuando se da la escasez de esa ciudad, dice que los hermanos por esa posibilidad tienen que ir a buscar, y en el único lugar que había alimento era en Egipto. Para resumirle todo, dice que llegan a ese lugar y se encuentran con aquel muchacho que un día habían tirado en la cisterna para matarlo. Ellos no se habían dado cuenta que él era, pero el hermano, que era José, sí sabía quiénes eran ellos. Y dijo en ese momento: tengo la oportunidad para no darles alimento, me la desquito aquí de una vez por todas, porque me traicionaron. Vieron que en mí yo no tenía futuro. Tuvo la oportunidad de poder hasta matarlos, poderlo decir de esa manera, de hambre. Pero dice él, y esto es lo que más impacta cuando usted lee la historia de José, y dice: todo lo que yo he pasado, todo lo que me hicieron mis hermanos, mi familia, todo eso sirvió para que hoy yo estuviera en este lugar de bendición. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Es increíble cuando usted lee esta historia de este hombre de Dios. Por eso esos hombres de Dios se mantienen allí, mi querida y amada iglesia, porque hacen cosas de las cuales uno dice: wow, tremendo, ¿cómo le creen al Señor de esta manera? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo sé que usted y yo le vamos a creer en el Señor de lo que Dios está haciendo en nuestra vida en medio de ese proceso, mi querida y amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Usted se puede imaginar, después de tener la oportunidad de decir: hoy yo tengo el poder de poder hacer lo que yo quiera. Y mi querida y amada iglesia, usted muchas veces tiene esa oportunidad también. ¿Sabe por qué? Porque de gracia recibió de parte del Señor, y de gracia tenemos que dar. Ahí se aplica lo que hizo José. Recibió de gracia de parte de Dios, de decirlo, de mantenerlo guardado, cuidado, aunque el proceso fue difícil, pero lo guardó hasta el momento, darle ese lugar de gobernar en una nación, de tener todo el poder, y lo guardó el Señor. Él entendió que Dios lo estaba guardando y lo estaba preparando para todo eso. Mi querida y amada iglesia, usted, hermano, hermana, en el nombre del Señor, tenga en claro que todo el proceso que nosotros muchas veces pasamos incómodo en nuestra vida cristiana es porque el Señor lo está trazando, y a algo bueno nos quiere llevar, y a algo más grande, en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que comprenderlo en el momento, en el tiempo de Dios, que Dios nos va a exaltar. Él exalta al humilde, dice. ¿Cuántos dicen amén? Y hay que mantenernos en esa humildad de decir: Señor, no soporto esta situación, sé que es difícil, pero tengo que seguir adelante porque tú tienes un propósito en mí, y yo creo que hay cosas grandes para mí. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas grandes para usted, mi querida y amada iglesia. Hay cosas grandes para usted, para su familia, para su hogar, para su ministerio, mi querida y amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso muchas veces ese proceso difícil que muchas veces nosotros pasamos, porque es parte de la bendición y la promesa de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Qué hermoso es llegar a ese momento y decirle: no importa, me traicionaron, me quisieron ver muerto, pero aquí estoy porque el Señor ha sido fiel conmigo. Y ante aquellas promesas, aquellos sueños locos que ustedes escuchaban de parte de mí, hoy está cumplido. Años después, hoy se ve cumplido lo que el Señor está haciendo en mi vida. Yo no sé para cuántos es esta palabra, pero el Señor en algún momento lo va a exaltar y lo vamos a ver en grande, mi querida y amada iglesia. Hermano, en el nombre del Señor, Dios tiene cosas hermosas para usted en el nombre de Cristo Jesús. Dios lo quiere ver bendecido. Esa es la bendición de Cristo, mi querida y amada iglesia. Ese es el favor inmerecido que nosotros tenemos de parte de Dios. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de parte de Dios, y ahora somos aquello que Dios quiere engrandecer en este lugar. Pero dice: de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Hermano, hermana, aquí viene la conclusión del mensaje. ¿A quién tiene que perdonar usted? Ay, Dios mío, bendito el nombre del Señor. Porque es rico estar allá en el lugar, y lo vemos y lo imaginamos muchas veces decir:
voy a ser el gobernador, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Tienes que perdonar. Usted y yo tenemos que perdonar. Y eso es, si recibí de gracia el perdón de parte de Dios, también tengo que perdonar a aquellos que me han hecho mal, a aquellos que me han querido matar, a aquellos que han querido hacer cosas difíciles para mi vida, a aquellos que han querido verme mal muchas veces quizás. Y oiga bien, quizás en su vínculo de su familia, quizás en sus amistades, no sé, en su negocio, en su trabajo, pero eso tiene que sanar dentro de su corazón. Aquí viene la otra. No deje que la raíz de amargura por tener enemistades dañe su ministerio, dañe su vida espiritual. Muchos estamos atascados, mi querida y amada iglesia, porque hay raíces de amargura en nosotros, porque no hemos perdonado aquella situación que yo sé que ha sido difícil en su vida, mi querida y amada iglesia. Hermano, en el nombre del Señor, yo sé que es difícil en el nombre de Cristo Jesús. José pasó algo muy difícil. Si usted se sentara a hablar con él, las cosas fueron difíciles, lo que él pasó, pero él entendió y comprendió. Dijo, todo ese proceso que yo pasé sirvió para que el Señor hoy me tuviera en este lugar. Seguramente lo que usted y yo muchas veces hemos pasado, o lo que hay dentro de nuestro corazón, que nosotros decimos, yo no lo voy a perdonar, esto yo no lo voy a permitir, es porque el Señor quiere que usted sane su corazón. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Es porque el Señor quiere que usted sane su corazón y usted sea libre para poder bendecir y bendecir a otras personas, porque dentro de usted correrán ríos de bendición, de una fuente habrá en usted para poder bendecir a las otras personas. Entonces dirán aquellas personas, y esta persona le hicieron tanto mal o le hice tanto mal, pero esta persona Dios le ha tocado su corazón y hoy perdona. En vez de salir venganza, sale amor de esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera razón de tener la gracia y el favor de Dios a nuestro favor, mi querida y amada iglesia. De gracia recibiste, de gracia tenés que dar lo que Dios te ha dado. Perdona, mi querida y amada iglesia. Estamos tan atascados en muchas cosas, mi querida y amada iglesia, porque nos molestamos, porque nos enojamos por cosas que no tienen. Yo sé que hay cosas mucho más graves también, pero ante más grave sea, más grande va a ser la bendición para usted, mi querida y amada iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, iglesia? ¿Me ayudas, mi querido hermano Ezequiel? ¿Quiere que le regale otro ejemplo de traición? Su amado Jesús dice que cuando estaba en la cena del Señor, estaba con Judas, estaba con Pedro, y estaban deleitándose para comer, para disfrutar. Era su vínculo de amistades para poder estar con él. Le había enseñado, les había bendecido, los había marcado prácticamente para ser los apóstoles que hoy nosotros conocemos, y les había mostrado muchísimas cosas de las bendiciones de parte de él. Y ahí se estaba aplicando todo, mi querida amada iglesia. Eran enemigos, pero por medio de la gracia y el favor de Dios iban a ser amigos de Dios. Estos hombres eran amigos de Dios antes de ser, y pasaron por el proceso de ser enemigos. ¿Usted se recuerda qué es lo que pasa después, inmediatamente de la cena del Señor? Dice que Judas lo traiciona y llegan las personas a apresar a Jesús por aquel hombre que estaba en la mesa de él. Oiga bien, ¿se recuerda? Muchas veces la traición no viene por gente de afuera, es por la misma gente que está en nuestra mesa comiendo a nuestro alrededor. Y dice que Judas lo traicionó, lo va a vender por 30 piezas de plata. Vienen todos aquellos a traerlo como si fuera un malhechor. Y dice que lo apresan, y dice que Judas lo entrega con un beso, una situación que nunca lo había hecho. Entonces le dice a Jesús, ¿qué pasa? ¿Por qué me entregas con un beso? O sea, Judas se estaba refiriendo como el mejor amigo en ese momento, pero la traición ya estaba hecha. Y como Jesús es Dios, es el Espíritu Santo, Él conocía todas las cosas. Le dijo, no importa, ha llegado el momento de la traición, y tal como está escrito, tiene que pasar. Él no condenó, Él no dijo, te vas a morir. Él no refirió palabras de maldición sobre él, no te voy a perdonar. Se tiene que cumplir el proceso que tiene que pasar, y ese proceso de traición no lo podía quitar. Dice que cuando él está apresado, dice que todos aquellos que son los apóstoles, mi querida y amada iglesia, después de la Santa Cena, dice que uno a uno se fueron yendo, hasta Pedro, que ya le había confesado que lo iba a negar. Dice que se fue, y Pedro le dijo, yo iré contigo hasta la muerte. Tú eres mi amigo, tú eres mi pana, yo voy a estar contigo. Tú eres mi familia, tú eres lo más importante para mí, yo voy a estar hasta en la muerte.
Y cuando llegó el momento, patitas, ¿para qué te quiero? Yo no soy tu amigo, yo no te conozco, te van a crucificar a vos sos el único que tenés que pasar ese proceso, nos vemos. Y lo vemos en la palabra del Señor. Gente que más uno quiere y más ama, muchas veces lo va a traicionar. ¿Sabe por qué? Porque es parte del proceso. ¿Cuántos dicen amén? Ay, hermano, yo no sé por qué me ven así. Va que esas cosas no son de la vida, ¿verdad? Normal. Pero esa es la palabra del Señor, ese es el camino de estar en Cristo Jesús. Ahora, dice que lo traicionan. Esa es una traición, mi querida y amada iglesia. A Jesús lo traicionaron los apóstoles, los amigos de Él. Lo traicionaron. Lo dejaron solo a Jesús. Y dice de que Jesús muere, resucita el tercer día. Y lo primero que hace cuando Él resucita, mi querida y amada iglesia, es a buscar a este bandido de Pedro. Eso es lo primero que hace. Y dice, ¿dónde está Pedro? Yo quiero estar con Pedro. Y yo quizás si hubiera salido en ese momento y me lo encuentro, ¿y por qué andas buscando al que te traicionó? ¿Y por qué andas buscando a tus enemigos? ¿Que no viste que cuando te llevaron a la cruz te traicionaron? Gran cizaña. Habla, Padre, en el nombre del Señor. ¿Y cómo lo vas a perdonar? No me importa. Yo quiero sanar mi corazón, yo quiero estar bien porque Él es mi hijo y Él tiene un propósito que cumplir. Yo ya le enseñé todas las cosas, ya aprendió por medio del proceso de traición que Él también va a ser traicionado y Él tiene que perdonar. Por eso yo lo tengo que perdonar, aparte de que lo amo, aparte de que es mi hijo, aparte de que va a hacer grandes cosas en el reino de Dios. Mi querida y amada, hermosa iglesia, hermano en Cristo Jesús, su proceso, mi proceso para poder alcanzar las cosas hermosas en Cristo Jesús muchas veces va a ser de parte de una traición. De gracia recibiste, mi querido hermano y hermana, en el nombre de Cristo Jesús. De gracia tenés que dar. Perdone en el nombre de Cristo Jesús y verá cómo la carga va a ser más ligera en usted. Como la carga de decir, no soporto esto, no puedo ser, es que esto no es para mí, en el nombre del Señor. Humíllese delante del Señor y dígale, yo no puedo, pero lo voy a hacer en tu nombre y ayúdame a poder hacer esto en el nombre de Cristo Jesús. Y créame en el nombre del Señor que esto es uno de los misterios más hermosos para poder avanzar en los caminos del Señor, para poder seguir en lo que Dios nos ha permitido, para poder estar firmes, mi querida y amada iglesia, en lo que estamos haciendo en este lugar. ¿Cuántos dicen amén, iglesia? Y más si usted tiene un llamado de parte de Dios hermoso en Cristo Jesús. Ay, hermano, lo van a echar en la cisterna, lo van a vender, pero perdone en el nombre de Cristo Jesús, porque la bendición va a ser para usted. ¿Cuántos dicen amén? La bendición va a ser para usted, mi querida y amada iglesia. Así que con esto concluimos, mi querida y amada iglesia, en el nombre del Señor. Es el mundo al revés cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, pero de eso se trata, un remanente que comprenda lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Eso es lo que va a impactar allá afuera, mi querida y amada iglesia. Que usted perdone, que aunque haya traición, usted perdone en el nombre de Cristo Jesús. Sane su corazón, porque eso lo va a llevar a otro nivel de gloria de lo que Dios quiere hacer en su vida. Hijos e hijas que han sido violados por sus propios padres, tíos, familia, perdonen en el nombre del Señor. No sé cuál ha sido su traición, de su esposo o su esposa, no sé si de su hijo, de su hija, de su amigo, perdone en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios le va a bendecir a usted y usted va a ser libre en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Se ponen de pie, oramos en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos ayude. Dice que Él es nuestro ayudador para todas las cosas que nosotros debemos de ejercer. De gracia ha recibido, hermano, hermana, en el nombre del Señor, el perdón de Dios. Éramos enemigos de Él. Hoy usted posiblemente tenga enemigos. De gracia tiene que dar. Perdone a su enemigo como Cristo lo hizo con usted. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, para que tu presencia y el Espíritu Santo, bendito Dios, pueda estar aquí con nosotros, Señor. Y nos ayude, Señor Padre, en todo aquello, Señor Padre, en lo cual ha sido ofensas muy difíciles, Señor Padre, para nuestra vida.
Conozco y sé, Dios Padre, de casos que son muy difíciles dentro de mis hermanos, Señor, de la iglesia. Pero yo oro, Señor Padre, para que llegue ese cuento, bendito Dios Padre, de bendición para mi hermano y mi hermana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que pueda ser libre, Señor. El propósito tuyo, Señor, está en cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para poder perdonar, Señor, para poder perdonar a aquel que le ha ofendido y le ha hecho mucho daño, quizás, Señor, y quizás de la misma familia, Señor, del mismo vínculo, Señor. Señor, qué hermoso es, Dios Padre, poder estar en tus caminos, conocer estos principios, pero más que todo aplicarlos. Y a la hora de aplicarlos, te necesitamos a ti, Espíritu Santo. Son decisiones, Dios Padre, muchas veces que para la gente, Dios Padre, son contrarias, pero para nosotros son principios de vida, Señor, que nos ayudarán a poder ir en el camino correcto, Dios Padre, que necesitamos en esta vida, Señor. Hay que ver el ejemplo también, Señor, que muchas veces nosotros dañamos, ofendemos, Señor, que muchas veces, Dios, nos hemos ganado enemistades, Señor, que muchas veces nosotros, Dios Padre, hemos cometido el error, Señor. Por lo tanto, también, Dios Padre, tenemos que ver esas situaciones para, bendito Dios, reconciliar con todo aquel, Dios Padre, que estamos, bendito Dios, en estos momentos en enemistad, Señor. Oro para que tu presencia y el Espíritu Santo, Dios Padre, nos ayude a comprender, a entender, Señor Padre, en cada uno de mi hermano, hermana, en el nombre de Jesús. Si tiene que pedir perdón, poder ir, Dios, con la autoridad de Cristo, y posiblemente a esa persona hasta la ganemos, Dios Padre, para el reino de Dios, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendice a mis hermanos, hermanas, Señor Padre, para esta situación, Dios, especialmente de aquel hermano, Señor, de aquella hermana que posiblemente tenga una raíz de amargura, de que ha pasado, bendito Dios, una situación de años atrás, Señor, y que hasta el día de hoy, bendito Dios, está haciendo mucho, pero mucho daño en su corazón, que no se ha dado cuenta, Señor, que es una raíz de amargura por lo que pasó en el pasado, Señor. Empieza a sanar, a liberar, bendito Dios Padre, toda esa esclavitud, Señor, todas esas, bendito Dios, ligaduras, Señor, del pasado, del pecado, bendito Dios, y que hoy pueda ser libre mi hermano y mi hermana, Señor, en el nombre de Jesús, de perdonar aquellas cosas pasadas. Quizás es a un familiar, a un padre de familia, a un tío, Padre, no sé, pero tiene que perdonar en el nombre de Cristo Jesús. ¿Para qué, Señor? Para que haya libertad de gozo, libertad de expresión, para seguir con el llamado y el ministerio que tú nos has permitido, para seguir aportando, Señor Padre, en el camino del Señor y seguir creciendo en ti, Cristo de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, hermanas que hoy están reunidos aquí, Señor, a los niños, prejóvenes, Señor Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición de Cristo, Dios Padre, esté con ellos y con ellas, Señor. Que hoy, bendito Dios Padre, esa paz, bendito Dios, llegue a cada uno de sus corazones de mis hermanos y hermanas, Señor. Que cuando lleguen a su hogar disfruten a su familia, a su hogar, Padre bendito Dios, en el nombre de Jesús. Que esta semana, si tú la permites, Señor, sea de mucha bendición en sus trabajos, en sus negocios, Señor, y en todo lo que vamos a emprender, en los estudios, Señor, también, que esa bendición pueda llegar. Desde ya ponemos, Dios Padre, ese trabajo celular en el cual lo estamos disfrutando, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos recibido de gracia y vamos a dar de gracia, a presentar la salvación a toda criatura en el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, la gloria y la honra es para ti, mi Cristo amado. Y estas palmas, Dios Padre, para despedirnos son para ti, Cristo de la gloria. Te adoramos, Cristo de la gloria. Te adoramos, amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de nuestro amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, mi querida y amada iglesia. Salude al que está a la par, dele un gran abrazo, una gran sonrisa.